Monterrey, contra todo pronóstico, acaba de perder contra el Austin y hay algo muy interesante acá. Para empezar, el equipo estadounidense tuvo un planteamiento interesante porque arrancó con un 4-2-3-1 en donde no tardó muchísimo en convertirse en una especie de 5-3-2, en un 5-2-3. Esto en el primer tiempo, incluso hasta en un 4-4-2, generando ciertas ideas en ofensiva. En el segundo tiempo es donde todo cambió porque Monterrey no tuvo pero para nada creatividad y mucho menos atrevimiento. Creo que pecó de demasiada quietud en el sentido de un traslado de balón de banda a banda, muy lento, muy cansino, opciones para seguir corriendo, para desbordar y preferían pases de seguridad, cosa que Austin terminó aprovechando con el primer gol y de ahí se encerró por completo, incluso hasta con una línea de 6 y después terminó marcando el segundo gol, que fue una joya, pero también le deben el resultado y la victoria a su portero. Ahorita lo analizamos tácticamente. Antes te dejo el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Chécalo bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos a Stefan Medina, Brand Stuber y John Gallagher, dos del Austin y uno de Monterrey. En lo peor ponemos a Germán Berterame, Héctor Moreno y JC Sardes, dos de Monterrey, uno de Austin. Pasamos a lo táctico, te explico. Monterrey van a ser las fichas rojas, mientras que el Austin serán las fichas amarillas. Ambos equipos se pararon de arranque con un 4-2-3-1, de igual manera 4-2-3-1, entre comillas, haciendo lo que terminó por pasar. En los primeros 10-15 minutos ambos equipos estudiaron y trataban de generar, a ver, contrapesos. ¿Qué me vas a ofrecer? ¿Qué vas a estar haciendo durante el partido para ver cómo lo contrarresto? ¿Qué sucede? Que literal Monterrey los primeros minutos tuvo el balón, particularmente con Jordi Cortizo, que fue a quien más participativo estuvo en los primeros minutos, y a Rojas, ojo, participativos, pero poco creativos y con poca injerencia en querer resaltar posesión o cuando menos superioridad en el marcador, cosa que trataron de hacerla porque buscaban profundidad, generaban opciones. Stefan y de igual manera Arteaga se generaban un 2-1 bastante interesante, lo que terminó generando que Austin en los primeros minutos también terminara replegándose a una especie de 4-4-2, es decir, de entrada querían marcar doble marca o una doble escala a extremos y laterales por parte de Monterrey, aislando por completo, y creo que desde aquí se empezó a notar que Austin había estudiado perfectamente bien a Monterrey, a Germán Berterame. Es decir, un delantero que sí se va a mover, pero que rara vez va a mantenerse lejos de su área. ¿Por qué? Porque no es su zona de injerencia y es un delantero que se siente muy cómodo dentro de la misma. ¿Cuál es la situación? Su portero, Brad Stuber, de verdad, un porterazo, pero independientemente de eso, muy adelantado. Es decir, cualquier centro que le mandaran, además de que es un portero enorme, lo resaltaba muy bien porque o cortaban balones, despejaban, los centrales bastante bien parados. Es decir, a Berterame lo anularon por completo. Cuando entró Brandon Vázquez, cambió un poquito porque es un delantero más móvil. Incluso los extremos de Monterrey tenían a quien pasarle el balón con mayor poder de generar jugadas. ¿Qué sucede con esto? Que Monterrey durante el primer tiempo estuvo paseándose el balón. Por ahí tuvieron alguna llegada interesante con Rojas, en donde buscó, a raíz de un tiro de media distancia, un buen tiro y párale de contar en el primer tiempo. En el segundo tiempo, Monterrey sale exactamente igual, un poquito más compacto, en donde Austin, entre comillas, arrancó 4-4-2, pero Sardes lo tenían como punta. Entonces, ¿qué generó todo esto? Que cambiaran ciertos esquemas, ya que Monterrey adelantó líneas. Desde aquí el primer error. Al generar este 4-4-2, tú obligas a que el equipo rival, en este caso, tenga que mantener más pegados o más compactos a sus centrales. Veíamos bastante bien a Víctor Guzmán y a Héctor Moreno muy pegaditos, en donde aquí fue el error. Al permitir que Stefan Medina y Arteaga subieran tanto, sí, son jugadores que tienen ida y vuelta, pero los cacharon a contragolpe y bueno, creo que los dos goles fue así, particularmente el primero. Suben y sí, tienen buen regreso, pero al perder este balón con un jugador que hoy estuvo inspiradísimo por parte de Austin, que es John Gallagher, simplemente un pase filtrado en donde agarran a espaldas a su marca, en este caso a Medina. ¿Qué sucede o qué genera con esto? Te están atacando con dos jugadores. Sí, sale a marcar naturalmente para cubrir la zona el único central que tienes, que es aquí Víctor Guzmán, el cual desde mi perspectiva lo estuve viendo que era él contra el mundo en muchas opciones, pocas claro, porque no es que Austin haya abarrotado el área de Monterrey de balones, no, pero las pocas que tuvieron
él era el que iba al quite. Héctor Moreno estaba más tratando de anticipar, de marcar, que no está mal, por edad, por jerarquía, por lo que quieras, pero siempre trata de espejear. Te vienen marcando dos jugadores, estás en desventaja numérica, no te vayas a la marca de uno y dejas solo al otro. Trata de adelantar pasos, es decir, ya no vas a poder jugar a la trampa de fuera de lugar, genera amplitud y con una vista periférica marca a los dos jugadores porque tu otro central salió en lo que llegan los otros contenciones. Es decir, aquí ¿qué va a pasar? En lugar de que el centro venga en específico para uno porque tú ya estás marcando personalmente a uno, estás en desventaja numérica, márcalos de forma periférica y cuando venga el centro no vayas a marcar, ve por el balón. Al término de todo esto, culminó en el gol. ¿Y qué sucede con esta situación? Que Austin entonces generó el siguiente ajuste que creo que era el más obvio. 5-4-1 en el aspecto de ya, no voy a arriesgar más, tengo una ventaja y de aquí no me quitan. ¿Qué sucede? Que entonces el Tano respondió ahora también con un 4-4-2, jugar con dos nueves. Estaba Berterame, ya entró Brandon Vázquez, entre comillas tenías jugadas. Ahora, ¿qué sucede? Entra el Tecatito Corona, por ahí el Tano experimentó en cambiarlo un momentito de perfil, no le funciona tanto, creo que estaba mejor acá, lo regresan por acá, pero ¿cuál es la situación? Ya no tienes tanta llegada porque ya no tienes a un enganche nato, ahora tienes a dos delanteros, a los cuales los tienes que surtir de balones. ¿Qué sucede? Que sí, mandaron centros, Brandon Vázquez no estuvo fino con la puntería, pero sobre todo, tres centrales marcándote a dos, en donde tienes dos contenciones contra cuatro mediocampistas. Austin le bastaba con ganarte una, porque todos los rebotes sí, los tenía Monterrey porque digamos estaban encima, sí, por supuesto, pero con que te ganaran una, eran 4 contra 2 contenciones ya que los extremos estaban bien abiertos. Prácticamente Monterrey defendía, entre comillas, porque estaba atacando, 4-4-2, atacaba 4-2-4 y aquí fue donde se los comieron. Al adelantar tanto las líneas, un contención que estaba como central recupera el balón, se lo va llevando, cruzando medio campo, muy inteligentemente no busca el pase, no busca retrasar la jugada, sino que busca alejar el balón de su portería lo más posible y en ese sentido, como era el único que tenía el balón, naturalmente bajan los contenciones a querer marcar. En medio de quién sabe cuántos de Monterrey, nadie se percató que había un jugador haciendo un movimiento sin balón en medio de los centrales y a ese le llega un balón preciso, filtrado, hermoso, el cual en medio de los centrales lo terminó definiendo. ¿Por qué? Por la poca capacidad de percibir movimientos sin balón. Ahora, eso en aspectos defensivos. Por parte de Monterrey le costó terminando el segundo gol. Sí, terminó costando el segundo gol. ¿Qué sucede con esto? De que entonces todavía más, Austin se cierra más con una línea de 6. Es decir, iba a estar complicadísimo marcar. 3 en medio campo y 1 en punta para mantener aquí a tus centrales. Monterrey, por más que quisiera, ya no iba a poder porque estaban perfectamente bien marcados. 2 delanteros prácticamente con doble marca cada uno. Los laterales marcando perfectamente bien mano a mano. A los extremos que sí, estaban mandando centros. Entró Oliver Torres, no pudo hacer mucho porque su injerencia en el campo es como enganche y lo metieron cuando no tenía a otro mediocampista que lo ayudara a desahogar, a repartir, etc. Y algo que, repito, pecó demasiado Monterrey. Entró Maxi Meza, lo trató de hacer. Tiros de media distancia. ¿Por qué no se atreven? ¿Por qué no trazos largos? Si este lateral va a buscar al extremo, cámbiala de una. No, tiene que pasar por el central, tiene que pasar por el otro central, tiene que pasar por el lateral y buscas al extremo. De una. Es decir, si haces tanta escala, vas a permitir que el equipo se acomode. Tanto que Austin se paró con una línea de 6. Ratonero, muy de echar el camión atrás, apostar a la defensiva, como sea, pero al final de cuentas terminó consiguiendo el resultado que buscaba y es el equipo invicto de esta Leagues Cup, en el cual 2 partidos, 2 ganados, nadie lo esperaba, en un grupo donde están Monterrey y Pumas, los cuales en la última jornada van a definir quién avanza junto con el equipo de Austin y ojito, que el que quede fuera es un fracaso. Pero bueno, es lo que nosotros notamos, un mal que genera, no solo en este caso con Monterrey, que es un equipo que tiene para dar muchísimo más, sino se ha notado en muchos partidos de este torneo en donde el fútbol de los equipos mexicanos es demasiado cansino, mucho pase lateral, poco pase progresivo, pocos cambios de banda y es ahí donde
Decirlo, el fondo físico, las ideas tácticas, movimientos con y sin balón, los equipos de la MLS se están viendo mucho mejor. Es lo que nosotros notamos. ¿Tú qué opinas? Si viste algo más que no hayamos comentado aquí o algo que gustes agregar, escríbelo en los comentarios.